Bueno, básicamente en física se describe varios tipos de movimiento. En ese caso tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, que lo estamos viendo ahí en la, en la pantalla, perdón. ¿Listo? ¿Todos estamos viendo la pantalla? Listo. Esa era la lectura que teníamos que realizar la vez pasada y sacar algunos conceptos básicos. Resulta que los movimientos se dan debido a la acción de una fuerza. Entonces, Newton decía en la segunda ley de, bueno, en las tres leyes de Newton, en la primera ley se dice que un movimiento no cambia su estado de reposo o movimiento a velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento sea a velocidad constante. Es decir, recorre espacios iguales en tiempos iguales. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué es un movimiento rectilíneo uniforme? La vez pasada hablamos acerca de las trayectorias, los caminos que hace el cuerpo cuando se mueve. Entonces decíamos que había trayectorias curvilíneas, que habían trayectorias rectilíneas, que habían infinitos caminos para moverse. O sea que el cuerpo se podía mover por infinitos caminos. Básicamente el camino que va a describir una partícula que se mueve va a ser una línea recta. ¿Listo? O sea que si nosotros construimos una gráfica de posición contratiempo, nosotros vamos a obtener una línea recta. ¿Qué es una gráfica de posición contratiempo? Resulta que nosotros estamos mirando el cuerpo en dos dimensiones, la dimensión espacial y la dimensión temporal. Esto es un plano cartesiano donde nosotros dibujamos la trayectoria. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Cuando arranca acá del cero, quiere decir que el cuerpo, su tiempo inicial fue cero y su posición inicial fue cero. Ahora, tenemos acá que el movimiento, cuando pasó un segundo, el cuerpo había recorrido 11.1 metros. Cuando pasaron 2 segundos, recorrió 22.2. Cuando pasaron 3, recorrió 33.3. Y cuando pasaron 4, el cuerpo recorrió ¿cuánto? Serían 44,4. Exacto, muy bien. Entonces, en el quinto segundo, ¿cuánto habrá recorrido? 55,5. Muy bien. Entonces, resulta que ahí estamos observando que el cuerpo está recorriendo espacios iguales en tiempos iguales. Es decir, que a futuro nosotros podríamos predecir cuánto está recorriendo el cuerpo. ¿Listo? Si un movimiento, entonces se define, un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es recta y su velocidad instantánea es constante. ¿Qué es la velocidad? La velocidad simplemente es el cambio de la posición respecto al tiempo. Ese triangulito que ustedes ven ahí simplemente es una resta. Esa letra griega se llama el delta, es decir, la variación entre la posición final y la posición inicial. O sea, siempre hago la resta, el final menos el inicial. Por ejemplo, si yo quisiera ver la variación de un movimiento, de una partícula que se está moviendo, ya la voy a colocar acá. Vamos a ver qué se hizo. Acá está el cuadrito. Entonces vamos a mirar esa variación o ese delta. Entonces, supongamos que la partícula inicialmente estaba a 20 metros. Esa es la posición inicial. ¿Listo? Y resulta que llegó a una posición final de 45 metros. ¿Cuál fue la variación? ¿Cuál fue ese delta X que tenemos acá? Entonces, la variación va a ser igual a la posición final menos la posición inicial.
Es decir, que si yo quiero calcular esa variación, ¿cuánto me daría? La variación sería 45 metros menos 25. 20 metros, Eso. lo cual me daría 25 Metros. metros. Sí. Entonces, así se calcula una variación. Abajo también podemos ver que está la variación del tiempo. Entonces, hacemos el mismo proceso. Vamos a suponer el siguiente problema. Resulta que la partícula estaba en una posición inicial de 20 metros, pero ese tiempo inicial era de 10 segundos. ¿Listo? Y cuando logró la posición final, es decir, el tiempo final, el tiempo final es igual a, no sé, a 40 segundos. ¿Listo? Si yo quiero calcular la rapidez o la velocidad, entonces la velocidad va a ser igual a la variación de la posición, que sería ¿cuánto? 45 metros menos 20 metros, dividido 40 segundos menos 10 segundos. Si hacemos las restas, entonces la velocidad va a ser igual a ¿qué? Ya hicimos la resta inicial que nos dio 25. 25 que dulces de chocolate, no, hay que colocar unidades, metros. Y 40 menos 10 por lo general da 30 segundos. Si ustedes sacan su calculadora muy juiciosamente y hacen la división, 0,883 periódico. 25 dividido, ¿cuánto da? 0,83 periódico. 0,883 periódico. 3 periódico. Tomamos siempre las dos después de la coma, ¿listo? En este caso tomamos 3 porque como la inicial es 0, metros sobre segundo. ¿Hasta ahí fui claro? Sí, señor. Profe, Dime. ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Esa es muy buena pregunta. Resulta que en física nosotros trabajamos con vectores. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos que esto es un vector. Cuando tiene una flechita arriba indica que es un vector. ¿Qué es un vector? Es una magnitud física que tiene magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, la velocidad, yo le digo, yo voy a 8.33 metros sobre segundo en la dirección X positivo. Entonces estoy hablando del vector, porque estoy diciendo que me estoy moviendo hacia dónde queda el X positivo. Hacia la No derecha. entendí nada, profe. O sea, de eso no entendí nada. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Sí. Entonces quiere decir que el movimiento va hacia la derecha. Pero si yo le digo me voy moviendo con una velocidad de 0.83, usted se puede imaginar para dónde, ¿cierto? Entonces no le estoy diciendo si es hacia arriba, si es hacia abajo, si es hacia la izquierda, si es en diagonal. Entonces los vectores nos dicen para dónde vamos, o sea, en qué dirección nos estamos moviendo. Mientras que las cantidades escalares o números no nos dicen. Esa es la diferencia. La velocidad es un número, la rapidez es un número y la velocidad es un vector, pero se calculan de la misma forma. Catalina, ¿qué no entendiste? Pues es que no entendí, o sea. Preguntas específicas. Achú. Salud. No entendí, o sea, Samuel preguntó que cuál era la diferencia de velocidad y rapidez. Ajá. Sí. Entonces no entendí cómo, o sea, porque Dylan dijo que derecha y no sé. ¿Puedes volverlo a explicar? Por favor, profe. Listo, ya lo voy a explicar. Regálenme un segundito acá que voy a colocar otra cosita para que lo entienda mejor. Ahí me están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Ahí creo que alcanzan a ver el tablero.
Sí. Sí, señor. Sí. Me alegra mucho que vean el tablerito. Entonces, mis amigos, resulta que cuando yo... Esperen, bajamos la cámara un poquito. Ahí se alcanza a ver el tablero. Listo. Entonces, las cantidades vectoriales... ¿Sí están viendo lo que escribo? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Las vectoriales tienen este simbolito arriba que indica que es un vector. No diga nada, no diga nada. Entonces, un vector tiene Ya déjenlo así. una dirección. Es decir, me está diciendo para dónde voy o para dónde me estoy moviendo. Tiene una magnitud, es decir, cuánto mide el vector y un sentido. ¿Qué pasa con eso? Resulta que si yo digo el vector velocidad es de 0,83 metros sobre segundo en la dirección X, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo la partícula y se está moviendo con una velocidad ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Si yo le Sí, coloco profe. esto un menos X, ¿para dónde se está moviendo? Izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien, hacia la izquierda. Recordemos que el plano cartesiano está así, ¿no? Entonces esto es X, esto es Y, esto es menos X y esto es menos Y. Es decir, acá me está diciendo en qué dirección se está moviendo y esa es una propiedad de los vectores. Pero si yo les digo la rapidez es de 0,83 metros sobre segundo, ¿estoy diciendo para dónde se mueve? No. No, exacto. Esto es la diferencia entre los dos. La velocidad sí me dice para dónde voy, pero la rapidez no me dice para dónde voy, sino simplemente es un número que me están dando. ¿Sí te quedó claro, Catalina? Sí, profe, gracias. Ah, bueno, perfecto. Esa es la diferencia entre vectores. Ahora, como les estaba diciendo, la rapidez o la velocidad se calcula de la misma manera. La posición respecto al tiempo. Y decíamos que existe una variación. Entonces, la variación es la posición final menos la posición inicial. Y la variación del tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial. Hay dos cosas importantes que ver acá. Cuando yo tengo V sin variación, es decir, posición sobre tiempo, esto es la velocidad instantánea. Es decir, se calcula en un solo tiempo. Por ejemplo, resolvamos un problema sencillo. Nos dicen que un autobús recorrió una distancia de 20 metros y que esos 20 metros los recorrió en un tiempo de, no sé, de 5 segundos. ¿Yo puedo calcular la velocidad instantánea ahí? Sí, porque resulta que con los valores que me están dando, yo puedo hacer lo siguiente. La velocidad instantánea es 20 metros sobre 5 segundos. ¿Y esto qué quiere decir? Que me da 4 metros sobre segundo. Acá hay algo importante. En ese 4 metros por segundo. Me está diciendo que ¿qué? Que por cada segundo el autobús recorre ¿cuánto? 4 metros. Es decir, que 4 metros. a los 2 segundos, ¿cuántos metros habrá avanzado? 10. 8. 8. Porque va aumentando de a 4 en 4. Es decir, que a los 3 metros, ¿cuánto me va a dar? Ah, 12. 12. Entonces, ¿sí ven? Van Exacto. aumentando de a 4 en 4. Preguntas hasta ahí. Esta es la instantánea. Cuando nosotros la vemos con el triangulito, cuando nosotros la vemos con este triangulito, decimos la variación de la posición
respecto al Tiempo. tiempo. Y esta se llama O sea, la lo que hemos hecho antes. rapidez. Ajá. Esta es la rapidez media o el promedio. Para que uno calcula el promedio, por ejemplo, para ustedes calcular el promedio de sus asignaturas les sirve para saber si es buen estudiante o no. Entonces, esto me está diciendo cuánto tiempo estoy haciendo en un recorrido más largo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No sé, no. ¿No? Listo. Ahora, resulta que dijimos que en un movimiento rectilíneo uniforme se cumplen dos cosas. Que la trayectoria es una línea recta. Es decir, que si yo grafico eso, ¿qué me va a dar? Siempre me da una línea Siempre recta, Recta. ascendente, porque la partícula se está moviendo, ¿listo? Recordemos que en Profe. este va el tiempo y en este la posición. Señor, Y cuando, aunque sé que todavía no estamos viendo el tema, cuando hay, por ejemplo, una línea que no sea completamente recta, ¿eso varía las fórmulas? sí, señor, porque ese ya es un caso que se llama el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, el cuerpo está acelerando o frenando. ¿Listo? Hay cambios de velocidad. En este, la velocidad o la rapidez siempre va a ser una ¿Continua? constante, es decir, siempre va a tener el mismo valor. Por ejemplo, en la gráfica que estábamos viendo en la pantalla, él decía que la posición inicial era de 11,1 dividido 1. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto nos da? 11,1 metros sobre segundo. Ahora, voy a borrar un poquito lo de arriba porque no nos alcanza el espacio. Listo. Decía que para calcular la velocidad en 2, entonces nos decía que era 22,2 dividido 2. ¿Y eso cuánto nos da? 11,1 metros sobre segundo. La velocidad en 3 era 33,3 dividido 3. Y eso nos da 11,1 metros sobre segundo. Y si calculábamos la velocidad en el instante 4, era 44,4 dividido 4. ¿Y eso nos da cuánto? 11,1. Ahí que podemos observar y analizar. Que esta y esta son exactamente iguales. iguales. ¿Listo? Es decir, que la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cómo es? Igual. Constante o igual. Cuando decimos la palabra constante, ¿qué quiere decir? Que sea, Que se mantiene igual. que O sea, que se siempre es, mantiene en el mismo, ¿no? Que siempre es igual. que siempre es igual. Listo. Prosigamos. Resulta que vamos a hacer un ejercicio común y corriente, de los que aparecen siempre para realizar. A mí me dan estos datos. Dice que un niño está jugando con una pelota y entonces la lanza por el piso y la pone a rodar. Cuando la tiene rodando, toma los siguientes datos. En la posición 0, el tiempo 0. Cuando la pelota avanzó 1 metro, pasó 1 segundo. No, cuando pasaron 2 metros. Cuando pasaron 4 metros a los 2 segundos. Cuando pasaron 6 metros a los 3 segundos. Y a los 8 metros, 4 segundos. Recordemos que esto está en metros y esto está en Segundos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir la gráfica de posición contra tiempo. ¿Listo?
para que lo tengamos claro ahí. ¿Cómo se hace esa gráfica? Usted dibuja su plano cartesiano, ¿sí o no? Entonces, este es el tiempo en segundos y esto es la posición en metros. Entonces, Metros. acá hay 2, 4, 6 y 8. Entonces, acá hay 2, 4, 6 y 8. Y acá avanzó 1, 2, 3 y 4. Entonces, acá va 1, 2, 3 y 4. Entonces, miremos el primer punto. ¿Ahora sí la ven? Listo. El primer punto, ¿dónde está? ¿Pueden apagar 0, los 0. micrófonos, por favor? Cuando está en 1, ¿llegó a dónde? A 2. Cuando llegó a 2, cuando pasaron 2 segundos, llegó a 4. Cuatro. Cuando pasaron 3 segundos, llegó a 6, 6. Y cuando pasaron 4, llegó a 8. 8. Si yo uno esos puntos, ¿qué me va a dar? Una línea Una recta. recta. Una línea recta. ¿Para todos fue claro lo que hice? Sí, profe. Listo. Sí, Ahora Sí. calculemos la rapidez instantánea. Entonces, la rapidez en el tiempo 0, ¿cuánto da? 0 sobre 0. Es decir, da 0 metros sobre Segundo. segundo. La rapidez en el tiempo 1. Vimos que en el tiempo 1 eran 2 metros sobre 1 segundo. Quiere decir que es 2 metros sobre segundo. La rapidez en 2. 4 metros sobre 2 segundos. 2 dividido 4 da 2 metros sobre segundo. La velocidad en 3 nos dio 6 metros sobre 3 segundos y nos da 2 metros sobre segundo. Y la velocidad en 4, ¿cuánto nos da? 8 metros sobre 2, sobre 4 4. segundos, y eso nos da 2 metros sobre segundo. segundo. Este dato no lo vamos a tener en cuenta, ¿listo? O sea, este dato no nos sirve. Simplemente lo calculamos, pero no nos va a servir. Miremos qué pasó acá. ¿Cuánto nos dio? 2. Acá, 2. Acá, 2. Acá, 2. Quiere decir que la velocidad es ¿qué? Igual. Igual o es constante. Constante. Listo. Si a mí me piden realizar la gráfica de la velocidad o de la rapidez contra el tiempo, yo simplemente coloco acá 1 segundo, por acá coloco 4 segundos y acá coloco 2 y trazo una línea así. Quiere decir que a los 10 segundos, ¿qué velocidad va a llevar? 2 2 metros sobre por segundo. Y en el Ah, segundo 1000, ¿cuánto va a llevar? 2 metros sobre segundo. 2 metros por segundo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que es un movimiento rectilíneo constante. uniforme. Porque cumple las condiciones. ¿La trayectoria es una línea recta? Sí. Bueno, pues Sí. ahí perdonarán, pero es que también así un poquito complicado. Pero se supone que es una línea recta, ¿no? Ahora, si miramos, recorre espacios iguales en tiempos iguales. Miremos, de acá a acá, ¿cuánto espacio recorrió? 2 metros. 2 metros. En un segundo. Segundo. Entre el segundo 2 y 3, ¿cuánto espacio recorrió? 6. 6. 6 menos 2 4, metros. ¿cuánto da? 2. 2. O sea, 2 metros. 2 2 metros. metros. Sí, recuerden que se realiza 2 la metros resta. por segundo. Entonces acá 4 menos 2 nos da 2. 6 menos 4 nos da 2. 8 menos 6 nos da 2.
Si yo hago 2 menos 1, ¿cuánto nos da? 1. Si hago 3 menos 2, 1. 1. Y si hago 4 menos 3, 1. 1. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada segundo recorre 2. Metros. Metros. O sea, espacios iguales en tiempos Iguales. 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 Estamos hechos unos duros chinos. ¿Ven que la física no es difícil? A veces. Entonces, estamos haciendo sumas y restas, muchachos. ¿Listo? Sí, ¿Resolvemos otro ejemplo? profe. Sí, hágale. Pero en este no me demoro mucho. Uy, sí, Claro, hágale. Eso. como mande patrón. Catalina, fue Catalina, ¿cierto? Astro. Claro. La Catalina sí, obvio. nunca me trata bien. Todavía la Realícelo. A nadie, profe. debería tratarme bien a mí, no quiero ser que le pongo la nota. Uy. No, mentiras, Catalina. Solo trata bien al profesor de educación física. No, ni siquiera. Muy bonito. Sociales. No, Y no, al no, de no, no. sociales también, profe. Que se Bueno. quiere casar con Sí. él. ¿Qué tales? ¿Qué quiere decir Uno. profe? Obvio, sí. Resulta que yo tengo un automóvil que partió del reposo. ¿Qué quiere decir que partió del reposo? Que su Estar quieto. posición inicial es de 0 metros y su tiempo inicial es 0 segundos. Esto indica que partió de ¿dónde? Del reposo, ¿listo? Estaba quieto y Ujú. arrancó. Y recorrió un espacio de 50 metros en un tiempo de 10 segundos. Segundos. Entonces el problema me pide calcular la rapidez instantánea y la rapidez media. Cuando ustedes vean el triangulito les están diciendo rapidez media. Listo. ¿Cómo calculó la rapidez instantánea? Rapidez instantánea va a ser igual a ¿qué? A 50 dividido 10. 10. Eso me da 5 metros sobre Segundos. segundo. Ahora, la rapidez media. La rapidez media, ¿cómo se va a calcular? La posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Inicial. Listo. Inicial. Tenemos los datos. ¿Cuánto es la posición final? 5 metros sobre segundo. 50 metros. No, miren. Posición final. Ah, es que la X no tiene la F. Listo. Y acá pues coloquémosle la F para que no se me confunda. ¿Listo? 50 Listo. menos la inicial, que es ¿cuánto? 0. Ahora, el tiempo final, ¿cuánto es? 10 segundos. 10 segundos. Sobre 10. 0 segundos. 50 menos 0, ¿cuánto da? Pues sí. 50. 50. 50. 50 metros. Y 10 menos 0 da, 10. 10. 10. o sea que es de 5 Menos 0, metros 10 sobre segundos. segundo. Quiere decir que en un movimiento rectilíneo, la rapidez instantánea y la rapidez media son exactamente iguales. Iguales. Profe, una pregunta, es que no entendí la parte de 10 metros menos 0 segundos. ¿Y por qué da 10 segundos? 10 metros. ¿Cómo así? No entendí. O sea, Ah, porque esto es la rapidez, esta es la velocidad media. Por favor, cierren los micrófonos, gracias. La rapidez media. Cuando nos piden calcular la media, tomamos la posición final menos la posición Inicial. y el Inicial. tiempo final menos el tiempo inicial ok, ya. para la media. Si es instantánea, ¿qué tomamos? La posición final. Y el tiempo. Porque ahí no nos importa en qué punto. ¿Listo? ¿Quedamos claros ahí? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Mis queridos compañeros, pues los que entraron esta mañana a ver el documento,
pudieron observar que teníamos, que les asigné una tarea que deben subir por el Classroom, ¿listo? Que ahí tiene la fecha de entrega. Básicamente son 5 problemas de movimiento rectilíneo uniforme como los que acabamos de hacer. Para el que haya llegado tarde a la clase o no le haya quedado claro el tema, pues yo estoy grabando las clases y por lo tanto las voy a subir, las subo posteriormente a YouTube para que ustedes la puedan tener ahí. ¿Listo?